Buenos días, hermanos, seamos todos bienvenidos a la casa del Señor en este día. También los que están en su casa, hermanos, todos seamos bienvenidos a este culto de adoración, hermanos. Les voy a pedir que puestos de pie de favor, abramos nuestras Biblias. En el Salmo 2, y vamos a leer todos al unísono del 10 al 12, hermanos, por favor. Si ya lo tenemos listo, la palabra de Dios dice: Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta lectura. Ahora le voy a pedir a la hermana Gaby que nos apoye de favor. Vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a entonar el himno 319, Dulce Comunión. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta lluviosa y fría mañana, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Aún no ha llegado nuestro hermano, pero vamos a cantar, hermanos. Dios nos dio nuestras voces, ¿verdad?, para cantarle con alegría en nuestros corazones. Dulce comunión, el eterno Dios es nuestro refugio y será nuestros brazos eternos. Vamos a cantar, dice así: Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir, con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Lo bueno, hermanos, es que así se escuchan más sus voces. Bien, hermanos, ahora les voy a pedir en actitud de oración. Vamos a orar por este nuevo día que Dios nos regala. Bendito Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día, Señor, que tú nos permites, Padre Santo.
Permite que nuestro corazón sea con reverencia hacia ti, Señor. Permite, Señor, que los que no han podido llegar, Señor, tengan en su corazón escuchar este mensaje, Padre Santo. Te ruego, Padre Santo, por los que están enfermos, Señor, por los que tienen alguna necesidad, Señor, que tú la suplas, Señor, que tú seas con ellos en cada instante, Padre Santo, que cuides nuestra ciudad, que cuides nuestro país, Señor. Sabemos que lo que está pasando viene en tu palabra, Padre Santo, pero tú nunca nos vas a soltar de tu mano, Señor. Cuálanos en el hueco de tu mano, Padre Santo, y permite que todo sea para bien a nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, les voy a rogar de favor que continuemos un momento más de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 16. Y si ya lo tenemos, vamos a leerlos todo al unísono. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra. Ahora les voy a pedir que nos sentemos de favor, tomemos nuestro lugar y vamos a escuchar con atención los anuncios que tiene el pastor para nosotros. Bien, gracias a Dios por esta hermosa mañana. Amén, hermanos. Sí, porque, bueno, sí hay algo de lluvia, está un poco nublado, todo eso, pero es lindo, es hermoso acercarnos a Dios y reunirnos para alabar su nombre, y este es un tiempo de adoración y damos gracias a Dios por eso. Y pues bueno, los domingos seguiremos en este mismo ánimo por adorar al Señor de manera presencial los domingos 9 de la mañana, 11:15 del día. Esos son los horarios que estamos teniendo. No hemos abierto a otras actividades presenciales todavía, solamente la unión femenil los lunes a las 5 de la tarde, pero no tenemos otras actividades presenciales porque queremos actuar todavía con cierta prudencia. Ayer hubo en Morelia solamente 8 casos confirmados de coronavirus, 8, pero hubo un deceso. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que cuidarse todavía hay contagio y todavía puede haber casos complicados, pero estamos teniendo cultos presenciales estos dos horarios, domingos 9 de la mañana y 11:15 del día, y oremos que Dios nos permita que así podamos continuar sin contratiempo, sin ningún contratiempo. Dios así nos bendiga. Y se sigue transmitiendo
por el canal de YouTube, por la página de Facebook. Se siguen transmitiendo estos cultos en los horarios. También en la tarde se retransmite este culto de las 9 de la mañana. Así que vayamos adelante en el nombre del Señor. La Unión Femenil sí se está reuniendo de manera presencial los lunes a las 5 de la tarde aquí. Desde luego también se toman todas las medidas de cuidado para que no haya problema de contagio, pero es lunes 5 de la tarde. Y los miércoles para la oración les animamos a conectarse a la plataforma de Zoom para que podamos orar juntos, pero si no, de todas formas se envía por WhatsApp el orden de oración para que estemos orando en nuestros hogares. Y los prejóvenes se reúnen por videollamada los viernes a las 5 de la tarde. La auxiliar de niñas se reúne los sábados por videollamada también a las 5 de la tarde, y los embajadores del Rey se están reuniendo los domingos a las 6, ¿verdad? Domingo a las 6 de la tarde por videollamada también. Si alguna de esas reuniones no se puede llevar a cabo por algún motivo, pues los consejeros avisan para que sepan que si no se pudo llevar a cabo. Esas son las actividades, y sigue habiendo enseñanza bíblica de escuela dominical. Esto es por la página de Facebook, y ahí en la página de Facebook está una lección para niños pequeños, un video, y también que son caricaturas, en fin, pero con una enseñanza bíblica, y también la clase para jóvenes y adultos de la escuela bíblica dominical, para que sigamos de esa manera teniendo la enseñanza. Estemos orando por la escuela bíblica de vacaciones del 26 al 30 de julio, 23 al 30 de julio, así que ahí está esa actividad que viene ya el próximo mes. Bueno, son los avisos, hermanos. Bien, hermanos, ahora es tiempo de preparar nuestro corazón para dar nuestras ofrendas. Le pido a nuestros hermanos diáconos de favor que se dispongan. Dice la palabra del Señor que demos con alegría, no con tristeza. Entonces dispongámonos de favor, hermanos. Y le pido a mi hermano David que nos apoye con la oración, por favor. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre Celestial. Gracias de lo profundo de nuestro corazón, porque nos das la bendición de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque este grupo está convencido, consciente de que bueno es alabarte, porque tú eres, Señor, grande y bueno en misericordia. Gracias, Señor, porque has enviado la lluvia, y así, Padre Celestial, como cantamos y clamamos porque envíes la lluvia, también siempre te has manifestado en nuestras vidas con lluvias de bendiciones, no careciendo, Padre, tu pueblo absolutamente de nada. Y en los momentos difíciles, tu gracia y misericordia siempre están presentes. Ahora, Señor, permítenos con gratitud presentar delante de ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y que, Padre Celestial, lo hacemos no con tristeza ni por necesidad, sino porque tú amas al dador alegre. Lo hacemos con corazones contentos. Que tu bendición nos acompañe siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, ahora les voy a pedir un momento más nos pongamos de pie, de favor. Vamos a abrir nuestros himnarios entonando el himno 313 de favor con apoyo de la hermana Gaby. Bien, hermanos, cuando iniciaba este asunto de la pandemia, el pastor nos enseñó un himno, es el himno 313, los que esperan en Jehová. Por eso le pedí que nos acompañara aquí, pero es un himno que está basado en Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cantemos, dice así: los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. En los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio de solas. Las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Gracias a Dios, hermanos, porque podemos cantarle con nuestras voces, ¿verdad? Pueden sentarse. Bien, hermanos, ahora es tiempo de dar oportunidad al pastor que nos traiga el mensaje. Estemos con nuestro corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Bien. Pues gracias a Dios, ese himno que acabamos de cantar a mí me gusta mucho porque es un himno basado en Isaías capítulo 40 y es un himno que habla de ese ánimo y de esa confianza en Dios, ¿no? Y de que Dios renueva nuestras fuerzas como las águilas. Dios es fiel, Dios es bueno. Ahora hemos estado meditando, reflexionando en la palabra de Dios en el libro de los Salmos y el día de hoy estoy concluyendo esta serie de mensajes en el libro de los Salmos. Desde luego no hemos podido ver todos los salmos, sino solamente algunos de ellos. Hemos estado reflexionando acerca de la palabra del Señor en los primeros salmos, de hecho, que están en la Escritura. Hemos caminado a través de ellos, de los primeros salmos, y hemos podido acercarnos a la Escritura, pues buscando enseñanza. He pensado seriamente en que en el caso el domingo pasado y el domingo de hoy, pues he pensado seriamente en que estos salmos, estos mensajes puedan estar de manera muy especial dedicada a los varones de la iglesia, los que están escuchando, viendo esta transmisión, y lo menciono de manera así particular, personal, porque
Los tiempos que estamos viviendo son tiempos tan complicados, tan difíciles, y lamentablemente se habla de marchas de orgullo, pero en otra dirección, en otro camino. Y eso pues lo que hace es que debilita la conciencia y el corazón de muchas personas para mantenerse firmes en cuanto a las convicciones y los principios que tenemos. Y los varones tenemos que ser ejemplo, y tenemos que ser modelo para impulsar, para guiar a nuestros hogares, a nuestras familias, en estos tiempos que son tiempos tan difíciles. Ahora, no importa hasta dónde llegue una persona, todo inicia con un pensamiento, una idea, una intención o un deseo que tiene en su mente y en su corazón. No importa hasta dónde va a llegar. Por ejemplo, alguien que inicia una empresa, alguien que inicia un negocio, pues quisiera que su negocio creciera tanto, y así han iniciado algunos de estos negocios. Veíamos algunos reportajes de historia con mis hijas, ahí estábamos viendo historia de negocios que empezaron pues, así, chiquititos. Por ejemplo, Domino's Pizza, ¿no? Estos negocios de las pizzas, también Pizza Hut, iniciaron con un local chiquito, pequeñito, cuando nadie hablaba de pizzas en ese momento, era mundialmente desconocido aquello. A mediados del siglo XX inició eso, o después de la mitad del siglo XX, iniciaron de la manera más sencilla que uno se puede imaginar, sin saber realmente, sin ser italianos, sin saber de la comida italiana ni nada de eso. Pero de pronto iniciaron y empezaron a trabajar, y ahora son negocios que facturan miles de millones de dólares, ¿no? Miles de millones de dólares, y son conocidos, esos negocios son conocidos en todo el mundo. No importa hasta dónde llegue una persona, todo inicia con un pensamiento, con una idea, con una intención, con un deseo que está en la mente y en el corazón. Ese pensamiento lo lleva a tomar decisiones, y esas decisiones norman su conducta, y así tenemos entonces que es muy importante cuidar lo que escucha nuestro corazón, cuidar lo que escucha nuestro corazón. Ese pensamiento, esa idea, ese deseo que está en la mente y en el corazón, cuidemos lo que escucha nuestro corazón, porque eso nos puede llevar a tener una vida de verdadera bendición, de gozo, de ánimo, o una vida en ruinas. Abramos la Biblia, por favor, en el Salmo número 14. Salmo número 14, ahí vamos a meditar en la palabra de Dios. Salmo número 14, el verso número 1. Vamos a ver todo el Salmo, pero ahorita vamos a iniciar con este verso número 1. Dice, y si lo podemos leer juntos: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero vea cómo comienza el Salmo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todo comienza con un pensamiento. Así que no escuchemos un pensamiento falso. El corazón se entiende como la voluntad del ser humano, es el centro del pensamiento, de las acciones y de la voluntad de una persona. Ahí
no solamente se centra en las emociones, sino que es el centro de la voluntad, es el centro de la vida. La toma de decisiones está ahí, precisamente en el corazón de la persona, y por lo tanto se inclina, cuando el corazón se inclina a favor o en contra de una idea, de un plan o de una persona, dirige toda la vida. Toda la vida, entonces, si el corazón se inclina hacia la justicia, dirige toda la vida en favor de la justicia. Si alguien se inclina hacia la violencia, dirige su corazón se inclina a la violencia, dirige toda su vida hacia la violencia. En el corazón está el centro del gobierno de la vida de una persona. Por lo tanto, cuando una persona dice en su corazón, no hay Dios, entonces toda su vida se inclina en la dirección opuesta al Señor. Si alguien dice, en su corazón dice, no hay Dios, entonces toda su existencia empieza a caminar en contra de Dios. Es un pensamiento falso decir que no hay Dios, porque la evidencia de que Dios existe está ahí a nuestra vista, a nuestro alcance de nuestros ojos, nuestros sentidos. Podemos percibir el mundo que nos rodea y podemos darnos cuenta que Dios sí existe, porque este mundo tan perfecto, tan maravilloso como es. Veíamos hace poco con mis hijas también un documental sobre el cuerpo del ser humano y veía acerca del corazón, estaba hablando del corazón, un cardiólogo especialista estaba hablando acerca de cómo el corazón inclusive tiene neuronas. Esto es algo que a mí me sorprendió, tiene neuronas y de tal manera como si el corazón pensara y percibe el mundo y responde. Por ejemplo, cuando alguien enfrenta una pérdida, el corazón, una pérdida de tal manera que se deprime, se entristece mucho, el corazón hasta cambia de forma. Toma la forma así como de una olla redonda. Yo estaba sorprendido de eso. Digo, los que estaban presentando el documental, ese reportaje, no son cristianos, pero estaban diciendo, el corazón siente y piensa. Así estaban diciendo. Yo estaba sorprendido de eso y dije, ¿cómo Dios hizo cosas tan maravillosas? ¿Cómo Dios llega a ser tan extraordinario en lo que hace? Y el mundo entonces es perfecto, es maravilloso, claro. Ahora ya con la contaminación y todos la sobreexplotación de los recursos naturales, entonces se ha perdido mucho. Pero no cabe duda que Dios es perfecto y el mundo que hizo es perfecto. Pero hay quienes piensan que Dios no existe. Es un pensamiento falso, pero si alguien lo acepta en su corazón, está creyendo una mentira. Y vivir en una mentira es entonces ir tomando decisiones equivocadas. No es necesariamente un ateísmo metafísico, es decir, no es necesariamente un ateísmo en el que la persona está completamente convencida, creyente de ser ateo, que niega la existencia de Dios, pero más bien lo que se vive hoy en día es un ateísmo práctico, que cree que no vale la pena tomar en cuenta a Dios, pues Dios normalmente no responde, no da respuesta. Y así viven muchas personas, pensando que Dios no responde a las oraciones. Hoy en día, esto se identifica en gran parte de la sociedad. No hay una idea de buscar a Dios, por ejemplo, para la conducta moral
Pues hoy en día lo privado se ha hecho público y lo público se ha hecho privado. Si alguien si algún artista quiere desnudarse, lo hace. Eso que antes era privado, ahora lo hacen. Y entonces la conducta moral, ya no hay principios claros para las personas, sino que la idea del matrimonio o del divorcio, la idea de la sexualidad, de la educación, de la salud reproductiva, de los derechos humanos, todo eso ahora está tergiversado. Se hacen marchas del orgullo sobre su conducta moral cuando en realidad son inventos o ideologías falsas. Mucho de ello es como si Dios no existiera. No toman en cuenta a Dios. También no hay una idea de buscar a Dios para conocer la verdadera honestidad, y en cambio se ha acostumbrado la mentira, la infidelidad, las pesas falsas, el robo, la injusticia. Tanto es así que en alguna forma se espera que eso va a suceder. Es decir, las personas están tan acostumbradas a la mentira, a la falsedad, a la corrupción, a todo esto, que las personas se someten y se alinean de acuerdo a eso. Entonces, cuando alguien llega a hacer un trámite, de antemano piensa, no se va a poder hacer de manera derecha, entonces hay que dar algo, jugar ese juego como si Dios no existiera. No se busca la rectitud y la justicia. También no hay una idea de buscar a Dios para saber cómo organizar o dirigir la familia. Las personas se creen que solas pueden dirigir su hogar, o que los golpes de la vida les enseñarán, o que cada uno se hará cargo como de manera espontánea de sus responsabilidades en su hogar. Como si Dios no existiera, se busca dirigir su hogar por el positivismo o por consejeros o los psicólogos de moda. Como si Dios no existiera. Entonces es un ateísmo práctico. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Decir no hay Dios es una ofensa a Dios, pero muchas personas viven así. No lo buscan, no lo procuran, no lo invocan, no lo alaban, no lo adoran. Consideran que hacer eso, adorar a Dios, es fanatismo. Viven así. Necio, aquí dice el necio, utiliza la palabra necio. La palabra necio es la palabra naval en el idioma original, el hebreo. Naval llegó a ser un nombre de una persona, el nombre de una persona que atacó y se opuso contra el rey David. Nabal llevaba el nombre de necio, y sí, se comportó ciertamente como un necio. Pues necio en este pasaje no significa sin capacidad intelectual, como a veces se utiliza la palabra necio para decir que es tonto. Pero no, aquí en este pasaje, necio quiere decir moralmente equivocado. Es decir, necio aquí hace referencia al aspecto moral y no al aspecto intelectual. Necio como alguien que moralmente está equivocado, va por el camino moralmente equivocado. Es alguien que intencionalmente cierra su corazón, su mente a la sabiduría y a la verdad de Dios. Es decir, no es alguien que no tenga capacidad, no es alguien que no tenga inteligencia, no es alguien que no tenga, que no alcance a
a darse cuenta. No, es alguien que sí se da cuenta, pero decide rechazar la sabiduría de Dios. De ese pensamiento equivocado viene todo lo demás. Abominables y no hacer el bien. Como dice el mismo verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido. Entonces la corrupción viene de esa idea. Se han corrompido, hacen obras abominables. En estos días hemos escuchado de cosas abominables que han sucedido en Zacatecas, la matanza que hubo en Zacatecas o el enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, 18 muertos. Pero no es lo único, hemos escuchado continuamente, ¿no? La semana pasada 15 muertos por unos sicarios que salieron a disparar allá, ¿qué fue? Reynosa, Tamaulipas. No nos alcanzamos a recuperar de una noticia tan terrible como esa, cuando ya viene otra noticia. ¿Y por qué? Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces se han corrompido, hacen cosas abominables y no hay quien haga el bien. Esta idea de no hay Dios viene también del siglo XX. En el siglo XX hubo filósofos que dijeron, Dios está muerto. Inclusive hay una película, ¿no? que como respuesta a una película cristiana que dice Dios no ha muerto. ¿Cómo? Ok. Dios no está muerto. Es la película, gracias. Pero la idea es que estos filósofos dicen que Dios está muerto. Y esos filósofos fueron de gran influencia en el siglo XX. Varios de ellos han influido en el pensamiento de los escritores y los pensadores, y las personas se fueron inclinando hacia ese pensamiento. Muchos científicos y también muchos políticos se fueron inclinando hacia ese pensamiento. Dios está muerto, dijeron, y cuando dijeron eso, cuando quisieron matar a Dios, cuando quisieron desaparecer a Dios, cuando quisieron anular a Dios, entonces las personas empezaron a tomar esta conducta. Y fuimos así, para abajo, moralmente para abajo. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Una destrucción moral, espiritual, terrible. Y hay quienes creen esa mentira. Y como digo, algunos sí se declaran ateos, pero muchos no se declaran ateos. Muchos dicen, no, sí, yo sí creo en Dios, pero su vida es un desastre. Su vida es como si Dios no existiera. Sin embargo, Dios no está ausente, y Dios busca al ser humano para ver si alguien ha decidido buscarle. Dios decidió no hacer obligatorio buscarlo a Él. Dios decidió no hacer obligatorio adorarlo, sino que es una decisión de cada ser humano. Mire, el verso 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Es decir, habrá alguien que tenga inteligencia, alguien que tenga sabiduría, alguien que haya descubierto en su mente, en su corazón, ese chispazo de fe. Habrá alguien.
Pero no es, Dios está buscando a alguien, ¿por qué? Porque no es obligatorio, fíjese, esto es extraordinario, no es obligatorio, debería ser, yo digo, adorar a Dios, adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios merece toda la gloria, pero Dios no quiere que estemos forzados a obligarlo, a adorarlo, perdón, que estemos forzados a adorarlo, sino que Dios quiere que sea una relación voluntaria. Y claro, Dios es sabio y eso es mejor. Es como la relación de un matrimonio. No es obligado, no es forzado, no funciona. No funciona si está forzado, no funciona. Ambos voluntariamente dicen sí, acepto. Y al aceptar hacen un pacto de amor y de fidelidad entre ellos dos. Y con Dios es sí creo en Dios, sí amo a Dios, sí busco a Dios, y esto es voluntario de todo corazón, porque si no es así, no funciona. Es una relación donde no estamos ahí por buscar un beneficio personal, sino que estamos ahí porque buscamos amar a Dios. Y Dios nos bendice entonces. Pero el pecado ha dominado el corazón del ser humano. Verso 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No aceptan a Dios, no lo reconocen, no lo aprecian, no lo buscan. Hay pasajes de la Biblia que hablan de esto. El Salmo 10, los versos 3 y 4 dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. También Job capítulo 21, los versos 14 y 15, vea cómo dice Job 21, 14 y 15, dice: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Qué fuerte, ¿verdad? Pero todavía también Romanos capítulo 1, versículos 21 en adelante, como la soberbia, la actitud de altivez, de orgullo de las personas los lleva a esto. Es Romanos 1, 21 y siguientes, dice: pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso es lo que celebraban ayer en la marcha del orgullo.
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué triste, qué triste. No tener discernimiento es no alcanzar a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo falso y lo verdadero, entre lo que es de edificación y lo que es de destrucción. El verso 4 dice, volviendo al Salmo 14, dice: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Por esto, la maldad, tanta ambición desmedida que devoran a otros, tal falta de adoración a Dios. Cuidar lo que escucha el corazón. Cuidemos lo que escucha nuestro corazón para evitar las ideas falsas que hoy en día abundan y que han hecho del mundo un lugar más difícil, más vacío y más oscuro. Así que el Salmo nos habla de esto, cuidar lo que escucha el corazón, porque dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y en cambio, escuchemos a Dios. Mejor que nuestro corazón escuche a Dios. Dios no se ha ido, no está ausente, sino que Él está presente, y a diferencia de lo que piensan los que tienen un pensamiento falso, Él está presente y un día llamará a cuentas a cada uno, y entonces será el lloro y el crujir de dientes y el espanto. Verso 5 dice: ellos temblaron de espanto. ¿En qué momento van a temblar de espanto? Cuando sean llamados a cuentas, o cuando todos seamos llamados a cuentas. El que dijo no hay Dios, en ese momento, o con su pensamiento, o con su boca, o con sus acciones, dijo no hay Dios, y cuando esté delante de Dios, temblará de espanto. Dice C.S. Lewis que el rostro que llena de la más grande alegría, o el rostro que llena del más grande miedo y espanto, es el rostro de Dios. Porque si creímos en Dios, estar ante la presencia de Dios va a ser la más grande alegría. Pero si no creímos en Dios, si rechazamos a Dios, si le dimos la espalda a Dios, entonces será espanto, temor. Porque cerramos nuestro corazón a Dios y eso entonces provoca espanto. Estar presente un día, Dios llamará a cuentas a cada uno. Dios está presente con los justos. El mismo verso 5 dice: ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Vivir como si Dios no existiera es muy equivocado. El consejo que es verdadero viene de Dios. Es útil,
Así los que creen son los que son humildes y muchos son los que no tienen riquezas en qué confiar. El verso 6 dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. El consejo que vale la pena es el consejo que viene de Dios. Y Dios, entonces, da su consejo a los que son humildes, a los que se acercan a Él, a los que no tienen o no confían en nada más, sino solamente en Dios. La verdadera esperanza está en Dios, la verdadera salvación está en Dios, la verdadera restauración viene de Dios, la verdadera alegría viene del Señor. El verso 7 termina el Salmo diciendo, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver, es decir, cuando Jehová restaurara a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. La verdadera alegría, esta alegría que está bien diciendo aquí, esta restauración, ese hacer volver, esta salvación, esta esperanza con la que termina mencionando el Salmo, todo eso que es verdadero, auténtico, real, genuino y que sí cambia la vida, todo eso viene de Dios. Solamente está en Dios. Jeremías 29, 11 al 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, son pensamientos de bien y no de mal. Busquemos el pensamiento, el consejo, la instrucción, la dirección de Dios. No los pensamientos equivocados. No los pensamientos equivocados. Así que cuidemos lo que escucha nuestro corazón. Cuidemos lo que escucha nuestro corazón. Porque allí está entonces la dirección que va a tomar nuestra vida. Ahí está la dirección que va a tomar nuestra vida. No escuchemos un pensamiento falso, escuchemos a Dios. Todo inicia con un pensamiento, una idea, una intención o un deseo que tiene la mente o el corazón. Ese pensamiento nos lleva a tomar decisiones. Y esas decisiones norman nuestra conducta. Es muy importante cuidar lo que escucha nuestro corazón, cuidar lo que escucha nuestra alma. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, hay muchas mentiras y falsedades que circulan en el pensamiento de esta sociedad en la que estamos. Se ha llenado de mentira la boca de los filósofos y de los pensadores, profesando ser sabios se hicieron necios. En los medios de comunicación se defienden tantas ideas falsas en relación a la conducta, y muchos dicen que por fin se está dando la apertura para todas esas ideas, como si hablaran de derechos humanos, cuando en realidad se está hablando de una conducta muy desagradable delante de ti, Señor. Te pedimos, Dios, por este mundo que camina en tinieblas, en filosofías huecas, en pensamientos falsos. Te pedimos que tengas misericordia
y que des la oportunidad al arrepentimiento, que de ti venga la salvación, que de ti venga el perdón de los pecados y la misericordia para todo aquel que decida arrepentirse. Y pido en particular, Señor, por tu iglesia, por esta, la primera iglesia bautista, por cada familia, y pido por cada varón y cada mujer, para que cada uno, Señor, decida cuidar lo que escucha su corazón. Cada uno decida no ir por la mentira y por la falsedad, aunque suena muy atractivo y socialmente muy aceptado, que seamos firmes en nuestras convicciones, que busquemos la verdad y que busquemos la verdad y la justicia en ti, Señor, que escuchemos tu consejo, tu instrucción, tu enseñanza. Bendice a tu iglesia, Padre. Bendice a cada familia, que cada familia tenga dirección que venga de ti, Señor. Instrucción que venga de ti. Enseñanza pura, perfecta. Enseñanza que edifica, que anima, que fortalece. No sigamos la enseñanza que destruye y que lleva al desastre. Bendice cada hogar, bendice a los jóvenes, bendice a los niños, bendice a quienes son jefes de familia, jefes de hogar. Bendice, Dios, a las mujeres como maestras de sus hijos, como instructoras, como quienes enseñan a sus hijos, a sus nietos. Bendice a los varones, que sean ejemplos, que sean modelos de integridad, que vivan con pureza y que enseñen también a sus familias, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Dirige a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Bien. Perdón. Por la bendición de Dios, por la bendición de Dios, llegamos también a este domingo para adorarle, pero también así, en la bendición de Dios, vamos a concluir este servicio de adoración y les pido entonces estar de pie. Dice la palabra del Señor: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Les pido que oremos. Padre, Dios nuestro, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, porque tu bendición, Señor, tu bendición es la que hace prosperar. Ayúdanos en esta semana que inicia. Sigue bendiciendo la tierra con la lluvia, Señor. Sigue bendiciendo los hogares con la provisión necesaria. Seguimos pidiendo por la salud a nuestros hermanos que están enfermos, que tú los fortalezcas, que tú los sanes. Pedimos, Dios, que tú dirijas en las decisiones que cada uno ha de tomar de acuerdo, que estemos de acuerdo a tu voluntad. Y bendícenos, Dios, como iglesia, que podamos seguir tus propósitos y tus caminos, Padre. Bendícenos, Dios, y gracias, Señor, por este tiempo de adoración que hemos tenido. A ti la gloria y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Dios sea con nosotros, hermanos. Un abrazo.